Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. Nayara bajó del transporte galáctico con la cabeza gacha y las manos juntas, envueltas en guantes de seda azul oscuro que apenas disimulaban la tensión de sus dedos. La mansión de Alejandro se alzaba como un guardián silencioso en medio de jardines bien cuidados, y entre cada columna de mármol ella sintió la sombra de una jaula invisible. Para su pueblo, la proximidad carnal con humanos era un tabú tan grande como tocar fuego con la lengua. No obstante, ahí estaba, entregada como parte de un tratado de intercambio que, según decían, debía fortalecer la alianza entre planetas. Alejandro no la esperó en la entrada como un amo severo. Salió al patio, sin chaqueta, con una camisa remangada que dejaba ver sus antebrazos curtidos por el trabajo. Tenía la mirada cálida, la sonrisa franca y los ojos oscuros que a Nayara le parecieron demasiado profundos para sostenerlos más de un segundo. Él apenas la saludó con un leve gesto de cabeza, pero ella sintió un calor subirle desde la garganta hasta las puntas de las orejas puntiagudas. ¿Tienes nombre?, preguntó él, mientras ella bajaba los ojos hacia las piedras pulidas del camino. Nayara, señor. Alejandro. Aquí no quiero títulos. Desde ese momento entendió que este humano era diferente. No le gritaba órdenes, no la tocaba sin permiso, no la miraba como a un objeto de decoración exótica. Pero cada vez que pasaba junto a ella, Nayara temblaba. Sentía algo pesado y dulce anudándose entre sus costillas. Se odiaba por ello, pero no podía detenerlo. Por las noches, la mansión parecía respirar a solas con ellos dos. Nayara pasaba por delante de la puerta de Alejandro cuando iba a dejar la ropa limpia. Una noche se detuvo. El resplandor tenue de una lámpara se filtraba por el umbral. Sin querer, se acercó tanto que pudo escuchar su respiración lenta, profunda, tan humana que le hizo doler la lengua de ganas de saborear su calor. Un paso más y sus dedos rozaron la madera de la puerta. Sintió que si la abría, todo lo que había aprendido desde niña caería hecho trizas. Pero el fuego en el vientre era más fuerte que el miedo. Entró sin hacer ruido. Lo encontró dormido, el torso apenas cubierto por una sábana que apenas dejaba lugar a la imaginación. El ritmo de su pecho subía y bajaba, fuerte, vivo. Nayara se acercó y, conteniendo la respiración, posó la punta de sus dedos sobre el borde de la tela. Su piel era cálida, mucho más que la de su pueblo, y cada célula de ella se estremeció como si una corriente eléctrica la atravesara. Sintió algo más profundo aún, un temblor secreto en su vientre, un deseo de pegar la frente a su pecho y respirar su aroma hasta el amanecer. Se inclinó para rozar su mejilla con la suya, conteniendo un gemido que amenazaba con traicionarla. Pero Alejandro abrió los ojos. No se movió, no gritó, no la apartó. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta, peligrosa. Antes de que pudiera huir, él atrapó su muñeca con suavidad, con la calidez exacta para derretir su resistencia. Nayara, su voz era un susurro ronco, cargado de una promesa que su pueblo habría llamado herejía. No corras. Ella intentó balbucear una excusa, pero su respiración se hizo trizas cuando él tiró de ella, obligándola a caer sobre su pecho desnudo. Sintió su corazón retumbar contra su oreja, sintió el calor de sus manos sosteniéndola, sintió su propia esencia rendirse ante lo imposible. Esa noche, nada más importó que el latido de su nombre entre sus labios. Y aunque temblaba de terror por lo que esto significaba para su raza, una chispa ardía en su vientre, el deseo de volver a sentirlo, una y otra vez. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. A partir de aquella noche, Nayara dejó de huir de la oscuridad que la llamaba detrás de la puerta de Alejandro. Se despertaba antes del amanecer, lo observaba dormir con la serenidad de un rey que ignora la tempestad que su sola existencia desata en otra criatura. Cada gesto de él la quemaba por dentro, como recogía su camisa del suelo, como se frotaba la nuca cuando algo lo incomodaba, como pronunciaba su nombre, cargando cada sílaba de una calidez que la hacía olvidar todo lo que le habían enseñado. Durante el día, Nayara conservaba su fachada de doncella obediente. Le preparaba infusiones de hierbas que su pueblo consideraba afrodisíacas, le alisaba la ropa sobre los hombros con dedos temblorosos, y cada roce accidental de sus manos hacía que se mordiera la lengua para no soltar un gemido que despertara sospechas. Una tarde lluviosa, la tensión entre ellos estalló sin aviso. Nayara se arrodilló frente a él para ayudarle a quitarse las botas embarradas por la tormenta. Alejandro, empapado, la miró desde arriba, su cabello mojado chorreando gotas que resbalaban por su cuello hasta perderse en la abertura de su camisa. Ella no pudo evitar seguir la gota con la mirada, con un leve temblor que le recorrió los muslos.
Alejandro deslizó su mano por la nuca de Nayara, hundiendo los dedos entre su cabello plateado. Ella jadeó suavemente, clavando los ojos en su pecho, negándose a mirarlo a la cara. Sentía que si lo hacía, confesaría cada sueño indecente que la despertaba a medianoche, empapada en su propio sudor. Mírame, ordenó él, con voz baja, firme como una roca. Nayara levantó la vista, sus pupilas dilatadas, la respiración rota en pedacitos. La tormenta golpeaba los ventanales como un tambor que marcaba su pulso frenético. Alejandro tiró suavemente de su cabello, obligándola a incorporarse hasta que sus labios quedaron tan cerca que podía saborear su aliento. No juegues a esconderte, susurró, su boca rozando la de ella, sin besarla todavía. Si me deseas, pídemelo. Las palabras la quebraron. La doncella Valir, educada para obedecer sin amar, para servir sin compartir su esencia, soltó un gemido bajo que ardió en la garganta de Alejandro como vino fuerte. No necesitaba confesarlo en voz alta. La forma en que se colgó de su cuello, enterró los dedos en su espalda y abrió la boca para recibirlo lo dijo todo. El beso fue brutal y tierno a la vez. Nayara se arqueaba bajo sus manos, pegando su vientre al de él, sintiendo la dureza de su deseo que la hacía gemir más fuerte cada vez que se movía. Alejandro la levantó en brazos como si pesara menos que un susurro, llevándola a la biblioteca, única habitación sin cámaras ni ojos curiosos. La dejó sobre la mesa de roble, empujando libros antiguos sin cuidado. Sus labios devoraron cada rincón de su cuello, su clavícula, hasta que Nayara suplicó entre jadeos que no parara, que la hiciera suya de una vez, sin importar la vergüenza. Fuera, la lluvia ahogaba cualquier sonido. Dentro, sus cuerpos encontraron una melodía que ningún tratado de paz, ninguna regla ancestral, podría volver a encerrar. Cuando terminaron, exhaustos, Nayara temblaba sobre el pecho de Alejandro, con los labios hinchados y los ojos empañados de lágrimas dulces. Sabía que estaba perdida. Y él, sosteniéndola contra su corazón acelerado, susurró la única promesa que podía ofrecerle, que nunca la dejaría volver a ser fría como el hielo de donde vino. Después de aquella tarde en la biblioteca, nada volvió a ser discreto entre Alejandro y Nayara. Los corredores de mármol se convirtieron en pasillos de susurros y caricias robadas. Los demás sirvientes fingían no ver cuando Nayara salía de la habitación principal con el cabello enredado y la piel perlada de sudor. Alejandro la reclamaba a cada instante, sin preocuparse por puertas entreabiertas ni ojos curiosos. Bastaba que Nayara pasara cargando una bandeja de frutas o un cuenco de agua, para que él la acorralara contra una pared, rozara su cuello con los labios y murmurara su nombre hasta sentirla derretirse en sus brazos. Una noche, el miedo se presentó disfrazado de caricia. Nayara despertó entre sábanas revueltas, con el pecho de Alejandro como almohada, escuchando su respiración tranquila. Una leve brisa entraba por la ventana entreabierta, y con ella un murmullo que heló la sangre azulada de sus venas. Voces de su gente, susurros graves cargados de desprecio, palabras que la perseguían desde niña. Eres una traidora si entregas tu esencia a un humano, el contacto de su piel arruinará tu pureza. Nayara apretó los ojos, conteniendo un sollozo. Sabía que la casta Valir no tardaría en enterarse. Sabía que vendrían a buscarla, o peor aún, a matarlo a él para arrancar de raíz su deshonra. Sus manos temblaron sobre el pecho desnudo de Alejandro, acariciándolo con suavidad como si quisiera memorizar cada pulso de su corazón. Él abrió los ojos y la atrapó con esa mirada oscura que desarmaba cada muralla que Nayara intentaba levantar entre ellos. ¿Qué escuchas, Nayara?, preguntó sin rodeos, rozando su nariz con la de ella. El fin. Mi pueblo, vendrán. No puedo, no quiero que te hieran por mi culpa. Alejandro le acarició la mandíbula con el dorso de la mano, apartando un mechón plateado que se pegaba a su frente sudorosa. Con la otra mano, la atrajo aún más cerca, hasta que su aliento se convirtió en el único aire que Nayara podía respirar. Que vengan. No voy a entregarte. Su voz era fuego controlado, la promesa de un hombre que ya había decidido pelear contra un mundo entero si era necesario. Nayara se quebró. Se dejó besar con la devoción de una mujer que acepta que su vida anterior ha muerto. Entre sus piernas, el deseo floreció de nuevo, feroz, tan urgente que arañó la espalda de Alejandro y se movió sobre él hasta sentirlo dentro, llenándola de esa calidez prohibida que su pueblo tanto temía. La habitación se llenó de jadeos, de gemidos que se ahogaban en bocas hambrientas. Afuera, la mansión respiraba silencio, ignorante de la guerra que se tejía entre piel y piel. Nayara se entregó sin miedo esa noche. No había vuelta atrás. Cada temblor de su cuerpo era una declaración de guerra a la casta que la había criado para temer la pasión humana.
Cuando la respiración de ambos se calmó, Nayara permaneció abrazada a él, sus piernas enredadas, sintiendo como la vida seguía pulsando en el pecho de Alejandro como una canción que la protegía de todo lo demás. En su interior, sin embargo, algo crecía junto al deseo, una certeza ardiente de que pronto tendrían que pelear, que su amor sería puesto a prueba bajo cuchillas y fuego. Y aún así, mientras sentía sus manos recorrer su espalda, Nayara supo que ni 1000 guerreros de su especie serían suficientes para separarla de aquel hombre. El amanecer que siguió fue un silencio tenso, cargado de presagios. Nayara y Alejandro apenas se dijeron una palabra mientras se vestían. Él le pasó la camisa con un beso en la frente, y ella se la puso sintiendo la tela impregnada de su olor, como si pudiera protegerla de lo que estaba por venir. En el gran comedor, Alejandro recibió un informe de seguridad. Había detectores activados alrededor de la propiedad, movimientos no autorizados en el límite del bosque. Sus guardias personales revisaron cada pasillo, pero él sabía, por la forma en que Nayara temblaba cada vez que miraba hacia las ventanas, que nada detendría a los Valir. Al mediodía, un mensajero alienígena, cubierto con una túnica ceremonial negra, se presentó ante la entrada principal. Exigió ver a Nayara. Alejandro lo hizo esperar bajo la lluvia, mientras se la tomaba de la mano en su despacho, mirándola directo a los ojos. No van a llevártela. Lo juro, dijo a sus guardias, a la nada, a sí mismo. Nayara estaba sentada sobre el escritorio, con las piernas colgando y los ojos empañados por lágrimas que se negaba a derramar del todo. Si no cedo, Alejandro, ellos, destruirán todo. No soportarán que tú y yo. Él no respondió. La tomó de la cintura, la alzó y la sentó sobre sus muslos, apretándola contra su pecho. Su beso fue lento, no buscaba apagar la angustia, sino alimentarla hasta volver la furia. Nayara enterró la cara en su cuello, respiró su piel, sintió su dureza bajo ella y dejó escapar un susurro tembloroso. Hazlo otra vez. Quiero sentirlo, antes de que nos separen. Alejandro la levantó entre sus brazos, ignorando los golpes en la puerta. La llevó hasta la biblioteca, esa guarida de secretos y susurros. La recostó sobre la alfombra, rodeándola como un animal guardián. Sus labios recorrieron cada rincón de su vientre marcado por besos pasados, mientras Nayara se arqueaba y gemía su nombre entre suspiros entrecortados. Cuando la tormenta dentro de ellos se calmó, la respiración de Nayara era apenas un hilo. Alejandro le limpió las lágrimas con los labios, y sus ojos se encontraron con la misma determinación que ella había temido al principio, la certeza de que pelearía, de que mataría, de que quemaría cada regla de su especie si era necesario. Un estruendo sacudió la mansión. Voces en un idioma gutural, pasos pesados, armas activándose. Los guardias de Alejandro respondieron, pero la fuerza que traían los Valir era descomunal. Nayara se estremeció cuando sintió un rugido metálico romperse en la planta baja. Alejandro se puso de pie, tomó una pistola de plasma de un cajón secreto, y le extendió una daga de filo violeta. Nayara la agarró con manos temblorosas, pero cuando la sostuvo, sus ojos plateados brillaron con algo más feroz que el miedo, una decisión de hierro. Si muero, muero contigo, le dijo sin voz, solo con la boca, mientras se preparaban. Cuando la puerta de la biblioteca se abrió, Alejandro disparó primero. Nayara, semidesnuda bajo su camisa, se lanzó contra un invasor, le clavó la daga en la garganta y rodó por el suelo manchada de sangre púrpura. Se levantó como una fiera, el cabello suelto, los ojos encendidos. La batalla se derramó por toda la mansión. Paredes manchadas de energía quemada, alfombras empapadas en sudor y sangre alienígena. Alejandro derribaba a cada soldado que se atrevía a tocar a su mujer. Nayara luchaba a su lado, silente, letal, goteando rabia y amor a cada golpe. Cuando el último de los invasores cayó, la mansión parecía un templo sacrificado. Alejandro, respirando como un animal salvaje, buscó a Nayara entre cadáveres y muebles rotos. La encontró sentada junto a un ventanal roto, con un corte en el muslo y la camisa rasgada hasta la cintura. Se arrodilló frente a ella, le apartó el cabello húmedo de sudor y lluvia, y la besó tan despacio que dolía. Nayara se aferró a su cuello con la daga aún manchada de sangre, temblando por todo lo que acababan de sobrevivir. No termina aquí, susurró Alejandro, pegando su frente a la de ella. No termina aquí, repitió Nayara, con una sonrisa que ya no conocía el miedo. La mansión ya no era un refugio. Era un campo de batalla con paredes agrietadas, el suelo marcado por rastros de plasma seco y la huella de cuerpos arrastrados hacia los jardines para ser enterrados a toda prisa antes de que el amanecer delatara la masacre. Alejandro no permitió que nadie tocara a Nayara. Ella, aunque herida,
Vigilaba cada pasillo con la daga aún manchada, como una loba protegiendo su cueva. Sin embargo, sabían que esa calma era tan frágil como una hoja al viento. Al caer la noche, Alejandro tomó la decisión de abandonar la mansión. Preparó mochilas con provisiones y armas ligeras. Nayara lo observaba en silencio, sentada sobre la mesa de la cocina, las piernas colgando, mordiéndose la uña del pulgar mientras su mente se debatía entre la obediencia de antaño y la furia recién aprendida. Cuando él la miró, con esa mezcla de ternura y fuego en los ojos, ella se deslizó de la mesa y caminó hasta quedar frente a su pecho. Sin pronunciar una palabra, hundió los dedos en su cabello y lo besó como si fuera la última vez que sus bocas tendrían la oportunidad de devorarse. Alejandro dejó caer la mochila y la levantó de la cintura, estampándola contra la pared más cercana. «Dime que vas a quedarte viva», gruñó él entre besos, marcando su cuello con mordidas suaves. «Solo si me lo juras tú primero», jadeó ella, envolviendo sus piernas alrededor de su cadera. El calor creció entre ellos como una chispa entre hojas secas. Nayara gemía su nombre, arqueándose, arañando su espalda, olvidando las heridas, la sangre seca en su muslo, los rumores de una emboscada inminente. En ese instante, solo existía el hombre que la sujetaba como si nunca la fuera a soltar. El eco de su pasión resonó en la cocina vacía, ahogado por la respiración entrecortada de ambos, por el golpeteo de sus cuerpos buscando saciar un hambre que la huida y la guerra solo encendían más. Cuando terminaron, temblando contra la pared fría, Nayara apoyó la frente en su hombro y lo escuchó reír suavemente. «Nos van a cazar como animales. Entonces vamos a morder primero», respondió ella, con una sonrisa que ya no conocía cadenas. Salieron antes del amanecer, bajo un cielo cargado de nubes bajas que auguraban lluvia. Cruzaron el bosque como sombras, esquivando detectores y trampas colocadas por los Valir para cerrarle el paso a una presa que, para su sorpresa, se estaba convirtiendo en cazador. En lo profundo del bosque, Alejandro encontró una cabaña abandonada, oculta entre troncos cubiertos de musgo. No era más que una choza de cazadores olvidada por el tiempo, pero para ellos fue un santuario improvisado. Encendieron fuego, compartieron un pedazo de pan duro, bebieron agua fría de un arroyo cercano y luego se sentaron juntos sobre una manta raída. Nayara observó cómo Alejandro limpiaba su herida del muslo con manos torpes y cuidadosas a la vez. Cada toque era un recordatorio de lo vivo que estaba, de lo viva que se sentía cuando lo tenía cerca. Cuando él terminó de vendarla, ella lo empujó suavemente sobre la manta, se acomodó encima y buscó su boca con un hambre que no conocía límites. Se amaron otra vez, sin miedo, sin pudor, con la ferocidad de dos condenados que han decidido arrancarle cada segundo de placer a la muerte. Afuera, la lluvia golpeaba el techo podrido, pero dentro solo se escuchaban los jadeos, los susurros entrecortados, las risas ahogadas cuando Nayara mordía su labio para contener un grito. Cuando se quedaron sin aliento, Nayara apoyó su cabeza sobre su pecho desnudo y escuchó su corazón retumbar fuerte, desafiante, como una promesa de guerra. «Vendrán de nuevo, Alejandro. Vendrán con más fuerza. Que vengan. Les mostraremos qué significa temer a lo que tanto prohibieron». Ella lo besó en la clavícula, sintiendo como su propia furia florecía junto a su deseo. En la penumbra de la cabaña, entre gemidos recientes y el crepitar de la lluvia, Nayara entendió que ya no era solo la doncella exiliada de una casta orgullosa. Era su amante, su loba, su guerrera. Y por primera vez en su vida, sentía que su piel y su corazón pertenecían solo a un hombre que no tenía miedo de morir con ella. La lluvia cesó al amanecer, dejando un silencio húmedo en el bosque que parecía contener la respiración del mundo entero. Dentro de la cabaña, Alejandro despertó con el calor de Nayara envuelta a su costado, una pierna cruzada sobre su vientre y la mano todavía sujetando la empuñadura de la daga que había escondido bajo la manta. Por un instante, él deseó que todo acabara allí, ella dormida, sus pechos subiendo y bajando al ritmo de su respiración tranquila, el fuego convertido en brasas, la promesa de una vida sencilla donde nadie les arrebatara la calma. Pero los detectores captaron movimiento. Los últimos rastreadores Valir se acercaban, ansiosos por vengar a los suyos y arrastrar a Nayara de regreso a su jaula de hielo. Alejandro se levantó con cuidado de no despertarla. Se puso la chaqueta, revisó la pistola de plasma, comprobó cada cargador, cada filo. Cuando Nayara abrió los ojos, lo vio de pie, iluminado apenas por la tenue luz del amanecer que se colaba entre los tablones rotos. «No vas a luchar solo», dijo ella, antes de que él pudiera ordenarle quedarse atrás. «Nunca has debido empuñar un arma», respondió él, sin convicción, porque verla erguida, semidesnuda, con la daga apoyada contra su muslo vendado, era la imagen misma de la libertad. Ella se acercó, colocó una mano en su cuello,
lo besó sin prisa, como quien bendice un amuleto antes de lanzarse a la batalla. Después caminó hacia la puerta, la abrió y dejó entrar el viento helado que olía a enemigos. No tuvieron que esperar. Los rastreadores llegaron sin sigilo, confiados, creyendo que encontrarían a una doncella temblorosa y a un humano débil aferrado a ella. Lo que vieron fue a Nayara avanzar hacia ellos con la daga centelleando en su puño, mientras Alejandro disparaba con precisión letal. El primer enemigo cayó con un disparo limpio en la frente. El segundo soltó un grito agudo cuando Nayara se le lanzó al cuello, girando con una agilidad que ningún valir había sospechado de una criada. Alejandro la cubría por detrás, derribando a todo aquel que intentaba flanquearla. Era una danza de muerte, una sinfonía de respiraciones cortadas y rugidos amortiguados por la lluvia reciente. Cuando solo quedaron dos rastreadores de pie, estos se miraron entre sí, dudaron y retrocedieron un paso. Alejandro caminó hacia ellos, sin arma, con las manos abiertas. Regresen con un mensaje, la doncella que temía el calor humano ya no existe. Digan que lo que tocó un humano se convirtió en fuego. Y que si vuelven a buscarla, quemaremos todo su reino para protegerla. Los dos rastreadores huyeron sin atreverse a levantar la vista. Nayara se apoyó contra el tronco de un árbol cercano, jadeando, cubierta de arañazos y salpicaduras púrpura. Alejandro llegó hasta ella, le limpió la mejilla con la palma de la mano, la besó como si el bosque entero fuera testigo de su victoria. Se quedaron abrazados, respirando lento, escuchando solo sus corazones golpear dentro del pecho. Por primera vez desde que todo comenzó, Nayara sintió que la tierra bajo sus pies era suya, que su destino ya no estaba atado de decretos ni cadenas de hielo. Volvieron a la cabaña solo para recoger lo poco que tenían. No hacía falta esconderse más. Caminaron bosque abajo, sin prisa, con el sol abriéndose paso entre las nubes como una bendición tardía. Cada paso era un pacto de amor sin firmar, sellado con risas suaves y miradas ardientes. Al llegar al claro, Alejandro se detuvo, levantó la mano para señalar el horizonte, y sin palabras, le ofreció a Nayara todo lo que venía, tierras nuevas, noches infinitas de amor sin testigos, y la promesa de una vida que ningún trono de hielo podría reclamar jamás. Ella tomó su mano, entrelazó sus dedos, y respondió con un beso largo, salado de sudor, dulce de esperanza. Juntos, avanzaron hacia su libertad, dejando atrás ruinas, enemigos y miedos. El fuego que una vez su especie temió, ardía ahora en sus venas como un sol imposible de apagar. Y por fin, bajo un cielo limpio, Nayara supo que ninguna sombra volvería a separarlos. Fin.